Nadie imagina que un presidente puede empezar su historia con una cuenta regresiva invisible, pero Miguel Abadía Méndez la tuvo desde el principio. No era una bomba, no era una bala, era el tiempo de un país que se estaba partiendo por dentro, el tiempo de una generación que iba a heredar pólvora, y el tiempo, cruel, silencioso, de un hombre que aprendió muy temprano que en Colombia una palabra bien puesta podía salvarte, o condenarte. Miguel nació el 5 de julio de 1867 en Coello, Tolima, cuando la nación todavía se llamaba Estados Unidos de Colombia y el mapa político parecía un tablero que alguien sacudía cada pocos años. Coello no era una capital, ni un centro de poder. Era un lugar donde el calor se pega a la piel y donde las noticias llegan tarde. Pero los rumores llegan primero. Allí, en esa Colombia de caminos de barro y telegramas intermitentes, el niño creció oyendo nombres que sonaban como truenos. Guerras, civiles, constituciones que nacían y morían, presidentes que duraban menos que una cosecha. Su familia lo empujó hacia lo único que en ese país podía convertirse en escalera: el estudio, y Miguel, desde muy joven, entendió que la educación no era un lujo, sino un salvoconducto. Se fue a Bogotá, una ciudad que a finales del siglo XIX era fría, empinada y severa, como si la altura también se metiera en el carácter. Allí ingresó al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, un lugar donde las paredes guardaban siglos de disciplina y donde el prestigio no se regalaba. Se arrancaba con horas de lectura, con exámenes, con una voluntad que no se quebrara. En el Rosario, Abadía se formó en Derecho y Ciencias Políticas, pero lo que realmente aprendió fue otra cosa: que el poder en Colombia no siempre se imponía con fusiles. A veces se imponía con códigos, con decretos, con frases exactas. Mientras otros soñaban con la gloria militar, él se entrenaba para la guerra de los papeles. Y esa guerra, en un país que cambiaba de reglas como quien cambia de camisa, podía ser más decisiva que cualquier batalla. La Bogotá que lo recibió era un hervidero de ideas y resentimientos. Liberales y conservadores no eran solo partidos, eran familias, eran credos, eran maneras de mirar al vecino. En las tertulias, en los periódicos, en los pasillos universitarios, la política se respiraba como humo. Y Miguel, que no era un orador de plaza que buscara aplausos fáciles, empezó a destacar por otra cualidad: la precisión. Su mente funcionaba como una máquina de ordenar el caos. Donde otros gritaban, él redactaba. Donde otros improvisaban, él estructuraba. Esa habilidad lo llevó pronto a la docencia. Enseñar no era simplemente un trabajo, era una forma de entrar en la fábrica de la élite. En Colombia, quien enseña derecho no solo explica leyes, moldea a quienes las van a escribir, interpretar o torcer. Abadía se convirtió en profesor, y con eso ganó algo que en política vale tanto como un cargo: reputación. La reputación de hombre serio, de hombre de método, de hombre que no se deja arrastrar por el impulso. Pero el país no le iba a permitir una vida tranquila de cátedra. La Colombia de su juventud era una cuerda tensada. La Constitución de 1886 había reorganizado el Estado bajo un modelo centralista, y con ella el conservatismo consolidó un dominio que muchos consideraban orden y otros consideraban asfixia. En ese ambiente, Miguel Abadía Méndez se alineó con el Partido Conservador, no como un fanático de consigna, sino como un creyente en la arquitectura institucional: el Estado fuerte, la ley como columna, la autoridad como remedio contra el desorden. Y sin embargo, incluso dentro de ese orden, había grietas. La economía era frágil, las regiones desconfiaban del centro, y la política se parecía a una casa donde todos caminan en puntillas, porque saben que el piso puede ceder. Miguel empezó a moverse en ese mundo con el cuidado de quien sabe que un paso en falso no solo te tumba a ti, puede encender una guerra. Su entrada a la vida pública no fue un salto espectacular, sino una infiltración lenta, casi inevitable. Primero, cargos que parecían técnicos, administrativos, de esos que no salen en los titulares pero sostienen el edificio. Luego, responsabilidades mayores. En cada escalón, Abadía reforzaba su perfil: el jurista que entiende el Estado desde adentro, el hombre que puede redactar una norma y también defenderla, el conservador que no necesita gritar para que lo escuchen. Pero mientras él ascendía, el país se acercaba a un abismo. A finales del siglo XIX, Colombia se encaminaba hacia la Guerra de los 1000 días, y aunque la historia suele contarse con fechas y batallas, en la vida real
la guerra se anuncia antes. Se siente en la inflación, en la desconfianza, en los periódicos que se vuelven más agresivos, en los amigos que dejan de saludarse. Para un hombre como Abadía, formado en la idea de que la ley puede contener la violencia, ese ambiente era una amenaza personal. Porque si la guerra estalla, la ley se vuelve papel mojado. La Guerra de los Mil Días, 1899-1902, fue una herida que marcó a toda una generación. No fue una pelea breve, fue un desgaste, una sangría prolongada, y aunque Miguel Abadía no es recordado como un caudillo militar, sí vivió el impacto de un país que se deshacía. La guerra no solo mata en el frente, mata en la economía, en la confianza, en la idea misma de futuro. Y cuando terminó, Colombia quedó exhausta, con cicatrices visibles e invisibles. Entonces llegó el golpe que nadie pudo maquillar: la separación de Panamá en 1903. Para muchos colombianos fue una humillación histórica. Para los políticos, una lección brutal sobre debilidad estatal y presiones internacionales. Imagínate el mensaje: un territorio se va y el país mira impotente. Para un jurista conservador, aquello era casi una pesadilla ideológica. El Estado, que debía ser fuerte, había sido incapaz de sostenerse, y esa sensación, la de que el tiempo corre en contra, se volvió más intensa. En ese escenario, Abadía Méndez se consolidó como un hombre útil para el régimen conservador. Disciplinado, confiable, con capacidad de trabajo, no era el rostro carismático que arrastra multitudes. Era el engranaje que hace que la máquina no se trabe. Y en política, los engranajes suelen llegar más lejos de lo que la gente imagina. Porque los líderes necesitan a alguien que convierta promesas en decretos, discursos en reglamentos, caos en procedimientos. Su vida personal, como la de muchos hombres públicos de su época, se movía entre la discreción y la exigencia social. La élite bogotana era un mundo de códigos no escritos. ¿Cómo hablar? ¿Con quién reunirse? ¿Qué puertas tocar? Miguel aprendió a navegarlo sin escándalos, sin estridencias. Esa sobriedad, que a veces se confunde con frialdad, era en realidad una estrategia de supervivencia. En un país donde la política podía volverse mortal, llamar demasiado la atención era peligroso. Y aquí aparece el primer giro que define su historia. Miguel Abadía Méndez no se construyó como un hombre de guerra, sino como un hombre de Estado. Pero el Estado colombiano, una y otra vez, lo empujaba hacia la guerra. Cada crisis le recordaba que la legalidad no era un suelo firme, sino una tabla flotando en un río crecido. Su conflicto real no era solo con un partido rival, era con una realidad nacional que se resistía a ser ordenada. A medida que avanzaba el nuevo siglo, Colombia intentaba recomponerse. Se hablaba de modernización, de ferrocarriles, de exportaciones, de reorganizar finanzas. Pero debajo de esa capa de progreso seguía latiendo la misma tensión. Desigualdad, regiones desconectadas, trabajadores sin protección, y una política que a menudo respondía tarde. Abadía, desde su formación jurídica, veía el país como un problema de estructura. Si se ajustan las instituciones, si se refuerza la autoridad, si se administra bien, el país se estabiliza. Era una fe racional, casi matemática. Esa fe lo llevó a ocupar posiciones cada vez más cercanas al centro del poder. Y con cada paso, el reloj interno se aceleraba. Porque cuanto más alto subes en Colombia, más claro ves el precipicio. Miguel lo veía. Un país que había perdido Panamá, que había sangrado en una guerra interminable, que intentaba reconstruirse mientras el mundo cambiaba a una velocidad brutal. Y él, jurista metódico, se preparaba para una tarea que todavía no tenía nombre, pero que ya lo estaba buscando. En los pasillos del poder, Abadía empezó a ser reconocido como alguien capaz de sostener el peso de decisiones impopulares, y eso, en política, es una marca peligrosa. Te convierte en candidato natural para los momentos difíciles. Mientras otros buscaban el brillo, él acumulaba confianza. Mientras otros se desgastaban en disputas públicas, él se fortalecía en la sombra, aprendiendo cómo se negocia, cómo se redacta, cómo se cede sin parecer débil. Pero el país no iba a darle tiempo para acomodarse. La Colombia que se acercaba a las décadas de 1910 y 1920 estaba entrando en una nueva era. Más comercio, más inversión extranjera, más ciudades creciendo, y también más presión social. Los trabajadores empezaban a organizarse. Las huelgas aparecían como un síntoma de algo más profundo, y el Estado, ese Estado que Abadía veneraba, tendría que decidir si era árbitro o martillo. Y ahí,
Sin que el público lo notara todavía, se estaba preparando el escenario para el gran conflicto de su vida. No solo gobernar, sino gobernar cuando el país ya no acepta órdenes como antes. Miguel Abadía Méndez, el hombre de la ley, se estaba acercando a un futuro donde la ley sería puesta a prueba por multitudes, por crisis económicas, por presiones internacionales y por un reloj que no se detiene. Porque en Colombia, el poder no te pregunta si estás listo, te da una fecha límite. Y cuando llegue, no importará cuántos libros leíste ni cuántos decretos redactaste. Importará si puedes sostener el país sin que se te rompa en las manos. Dicen que el poder es un trono. En Colombia, a veces es una silla eléctrica. Te sientas y el país te descarga encima sus deudas, sus odios, sus huelgas y su hambre. Miguel Abadía Méndez todavía no era presidente, pero ya caminaba hacia esa silla como quien oye, a lo lejos, el zumbido de los cables. Y lo más cruel es que no podía fingir sorpresa. Él mismo había ayudado a construir el aparato del Estado que, llegado el momento, le exigiría sangre fría. En los años que siguieron a la pérdida de Panamá, el conservatismo entendió que no bastaba con mandar. Había que reconstruir autoridad, finanzas, prestigio, y para eso necesitaban hombres que no se quebraran con el ruido. Abadía era uno de esos. No era el caudillo de plaza. Era el jurista que sabía dónde apretar para que el engranaje girara. Su ascenso se dio como se enciende una lámpara en una casa vieja. Primero una chispa, luego otra, hasta que de pronto todo el corredor queda iluminado y ya no puedes negar quién está ahí. Bogotá, en la segunda década del siglo XX, era una ciudad que se modernizaba a trompicones. En las oficinas públicas olía a tinta fresca y a papel húmedo. En las calles, a carbón y a promesas. El país hablaba de ferrocarriles, de exportaciones, de progreso. Pero el progreso tenía una sombra. La desigualdad se veía en los zapatos rotos, en los barrios sin agua, en los jornales que no alcanzaban. Y mientras la élite discutía presupuestos, en el fondo se estaba formando una pregunta peligrosa. ¿Para quién era ese Estado? Abadía, con su reputación de hombre metódico, fue entrando y saliendo de responsabilidades públicas que lo acercaban al corazón del régimen. Su nombre empezó a sonar en los círculos donde se decide quién redacta, quién negocia, quién sostiene el peso cuando otros se cansan. En un país donde la política era una mezcla de familia, partido y supervivencia, él se volvió sinónimo de confiabilidad. Y esa palabra, confiable, es un arma de doble filo. Te abre puertas y te encadena a las crisis. Porque las crisis no tardaron. La Primera Guerra Mundial, aunque lejana, sacudió mercados y precios. El mundo se volvió más caro, más incierto. Colombia, que dependía de exportaciones como el café, sintió el temblor y cuando la economía tiembla, la gente no lee decretos. Sale a la calle. Las huelgas empezaron a aparecer como grietas en una pared que parecía sólida. No eran solo reclamos salariales. Eran señales de que el país estaba cambiando de piel. En ese ambiente, el Partido Conservador seguía dominando, pero ya no con la tranquilidad de antes. Había tensiones internas, rivalidades, ambiciones. Y aquí aparece un giro que muchos olvidan. Abadía no subió solo por ser el mejor jurista, sino porque supo navegar un conservatismo que se estaba volviendo un laberinto. En política, a veces el enemigo no está enfrente, está al lado, sonriendo. Y el conflicto real de Abadía, antes incluso de llegar a la presidencia, fue ese. Mantenerse firme en un sistema que exigía lealtad absoluta, pero que castigaba cualquier sombra de debilidad. Su figura se fue consolidando en la vida pública hasta ocupar ministerios clave. En el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, la teoría se vuelve carne. Ahí se administra el orden interno. Se lidia con gobernadores, con policías, con protestas, con rumores de conspiración. Es el lugar donde un país se te presenta sin maquillaje. Y Abadía, que creía en la autoridad como columna vertebral, se encontró con una realidad incómoda. La autoridad no basta cuando la gente siente que la ley no la protege. Luego vino el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el conflicto cambia de escenario. Ya no es la plaza pública, sino el tablero internacional. Colombia todavía cargaba el trauma de Panamá como una cicatriz abierta. Cada conversación diplomática tenía un eco. La sensación de haber sido humillados, de haber quedado expuestos. Para un conservador institucionalista, eso era más que orgullo herido. Era una advertencia. Si el Estado no se fortalece, el mundo te arranca pedazos.
Y sin embargo, mientras Abadía se movía entre carteras y responsabilidades, el país se llenaba de señales contradictorias. Por un lado, inversión extranjera, empresas creciendo, enclaves productivos que prometían empleo. Por otro, trabajadores viviendo en campamentos, pagados con vales, vigilados por capataces, sin garantías reales. Era una modernización con dientes, y el Estado, ese Estado que Abadía veneraba, quedaba atrapado entre dos fuegos: proteger el orden y responder a la presión social. En 1926, el conservatismo eligió a Pedro Nel Ospina como presidente. Fue un gobierno asociado a obras públicas y a un impulso modernizador financiado con crédito externo. El país se llenó de proyectos, de contratos, de expectativas. Pero el crédito es como una cuerda. Te permite subir. Y también puede ahorcarte. Abadía, desde su experiencia, veía el riesgo. Endeudarse para modernizar era apostar a que el futuro pagaría la cuenta. Y el futuro, en Colombia, rara vez llega puntual. Cuando se acercaron las elecciones de 1926 para el siguiente periodo, el Partido Conservador buscó un candidato que pudiera mantener el control y al mismo tiempo dar sensación de continuidad institucional. Abadía encajaba perfecto. Serio, disciplinado, sin escándalos. Pero la política no es un examen de méritos. Es una guerra de percepciones. Su candidatura se fue imponiendo en un ambiente donde la oposición liberal estaba debilitada y fragmentada, y donde el conservatismo todavía tenía la maquinaria del Estado. Y aquí está el detalle que cambia el tono de toda su historia. Miguel Abadía Méndez llegó a la presidencia en 1926 con una legitimidad formal fuerte, pero con una legitimidad social frágil. Era como heredar una casa grande con fachada impecable y cimientos agrietados. El país parecía estable, pero debajo se acumulaban presiones: deuda, desigualdad, organización obrera, resentimiento regional, y él, el hombre de la ley, iba a tener que gobernar no solo con códigos, sino con nervios. La toma de posesión no fue un final feliz. Fue el inicio de una cuenta regresiva real, porque el tiempo, ahora, tenía fecha: 4 años. 4 años para sostener un modelo político que llevaba décadas en el poder y que empezaba a oler a desgaste. 4 años para administrar una economía que dependía de precios internacionales. 4 años para contener una sociedad que ya había aprendido a decir no en voz alta. Abadía asumió con el estilo que lo definía: sobriedad, formalidad, confianza en la institucionalidad. No era un presidente de gestos teatrales. Su fuerza estaba en la estructura: gabinetes, decretos, negociaciones. Pero el país no estaba en modo estructura, estaba en modo choque. Y el choque se acercaba como una tormenta que primero oscurece el horizonte y luego te cae encima sin pedir permiso. En los primeros compases de su gobierno, la tensión social se hizo más visible. Las huelgas no eran un fenómeno aislado. Eran un síntoma de que el trabajo se estaba convirtiendo en campo de batalla. En regiones donde operaban grandes compañías extranjeras, la relación entre empresa, Estado y trabajadores era explosiva. Los obreros pedían cosas que hoy suenan básicas: pago en dinero y no en vales, jornadas menos inhumanas, atención médica, respeto. Pero en ese momento, esas demandas podían ser interpretadas como desafío al orden, como amenaza política, como subversión. Y ahí, Abadía quedó atrapado en su conflicto central. El Estado que él defendía debía ser árbitro, pero el Estado conservador, presionado por élites y por intereses económicos, tendía a ser martillo. Cada decisión era un dilema con consecuencias irreversibles. Si cedía demasiado, lo acusarían de debilidad y de abrir la puerta al caos. Si reprimía, podía encender un incendio moral que lo perseguiría para siempre. Mientras tanto, el mundo seguía girando con indiferencia. Los mercados internacionales empezaban a mostrar señales de fragilidad. La prosperidad de los años 20 tenía algo de espejismo. Brillo por fuera, nervios por dentro. Colombia, conectada al mundo por el café y por el crédito, estaba más expuesta de lo que muchos querían admitir. Abadía lo intuía. El país no solo tenía enemigos políticos, tenía un enemigo invisible y global, una economía que podía desplomarse sin disparar un solo tiro. Y en medio de esa presión, el conservatismo también se tensaba. Gobernar desgasta, y el desgaste abre grietas internas. Abadía no solo debía enfrentar protestas y demandas, debía mantener cohesionada una coalición que esperaba resultados, favores, estabilidad. La presidencia para él no era un premio, era una trinchera con demasiados frentes.
La imagen que queda de esos primeros años es la de un hombre intentando sostener una represa con planos y decretos. Mientras el agua sube, en los salones oficiales todo parecía controlado. Reuniones, firmas, discursos. Pero afuera, en los campos y en los campamentos de trabajadores, el país estaba escribiendo otra historia con sudor y rabia. Y esa historia no iba a esperar a que el presidente terminara de redactar, porque el reloj ya estaba corriendo, y Abadía lo sabía. Cada mes que pasaba sin resolver el conflicto social era un mes que acumulaba pólvora. Cada decisión tomada para mantener el orden podía convertirse en la chispa. Y lo más inquietante es que, en Colombia, las chispas no siempre se ven cuando nacen. A veces se ven después, cuando ya es tarde, cuando el humo tapa el cielo y el nombre del presidente queda pegado a una tragedia. Miguel Abadía Méndez había llegado al poder como el hombre del método. Pero el país que heredó no era un problema de método, era un problema de choque. Y en ese choque, el tiempo no iba a ser su aliado, iba a ser su juez. El primer año de Abadía en la casa de Nariño tuvo algo de calma engañosa, como esas mañanas en que el cielo está limpio, y sin embargo, el aire huele a tormenta. Él seguía creyendo en el poder de la norma, en la fuerza del procedimiento, en la idea, casi religiosa, de que un Estado firme puede ordenar un país disperso, pero Colombia no estaba pidiendo un manual. Estaba pidiendo pan, salario, respeto. Y cuando un país pide eso, el papel se vuelve frágil. La modernización que venía de gobiernos anteriores había dejado carreteras, contratos, obras y una factura. El crédito externo, que había servido para empujar el progreso, ahora exigía disciplina. Abadía miraba los números como quien mira un electrocardiograma. Cualquier irregularidad podía anunciar un infarto. Y mientras en Bogotá se hablaba de presupuestos, en las zonas bananeras, en los puertos, en los ferrocarriles, la vida cotidiana era un campo minado. Jornadas largas, pagos discutidos, tiendas de raya, campamentos donde la lluvia convertía el suelo en barro y el barro en enfermedad. La tensión no era ideológica en los discursos de la gente, era física, era hambre. Abadía tenía 4 años, no un mandato. 4 años. Un reloj con fecha de vencimiento. Y cada semana que pasaba sin una salida política real, hacía más probable que la salida fuera otra. La fuerza. En 1927 y 1928, las huelgas se multiplicaron como chispas en pasto seco. No era solo una protesta aquí y otra allá. Era la sensación de que el país estaba aprendiendo a coordinarse, a organizarse, a hablar en plural. Para el gobierno conservador, acostumbrado a mandar desde arriba, eso se parecía demasiado a una amenaza. Y para Abadía, que había construido su carrera defendiendo el orden institucional, el dilema era cruel. Si el Estado cedía, podía parecer débil. Si golpeaba, podía volverse ilegítimo. En los despachos oficiales, la palabra orden se repetía como un conjuro. En las calles, la palabra justicia empezaba a sonar como un tambor. Y entre ambas, Abadía, con su estilo sobrio, intentaba mantener el equilibrio. Pero el equilibrio es un lujo cuando la economía se tensa. Los precios internacionales del café, la sangre del país, empezaban a mostrar señales inquietantes. El mundo, sin avisar, estaba preparando su propio derrumbe. Y Colombia, conectada por exportaciones y deuda, iba a sentirlo en los huesos. Entonces llegó el escenario donde todo se concentró. La zona bananera del Magdalena. Allí, la United Fruit Company era más que una empresa. Era un poder. Tenía infraestructura, control de transporte, influencia. Y alrededor de ese poder, miles de trabajadores vivían en condiciones que hoy parecen de otro siglo, pero que entonces eran la normalidad de un enclave. Pagos discutidos, intermediarios, precariedad, una vida entera dependiendo de decisiones tomadas lejos, en oficinas con ventiladores y mapas. Los trabajadores comenzaron a exigir cosas concretas, casi elementales. Pago en dinero, no en vales. Reconocimiento de contratos, jornada menos extenuante, atención médica, indemnizaciones. No pedían un cambio de régimen, pedían que el trabajo no fuera una condena. Pero en el clima político de la época, esas demandas podían ser leídas como agitación, como subversión, como un desafío al Estado. Y ahí apareció el verdadero enemigo de Abadía. No un hombre, no un partido, sino una estructura que lo empujaba a elegir entre 2 incendios. En Bogotá, los informes llegaban con tono alarmista. Se hablaba de peligro, de desorden, de infiltración.
La presión no venía solo de los conservadores más duros. Venía también de quienes temían que el país se volviera ingobernable, de quienes veían en cualquier huelga el inicio de una revolución. Y, además, estaba el factor internacional. La presencia de una compañía estadounidense, en un momento en que Colombia todavía cargaba el trauma de Panamá, la sombra de la intervención extranjera era real, y el gobierno lo sabía. En ese tablero, cada decisión podía ser interpretada como debilidad ante los obreros o como incapacidad ante el exterior. Abadía, el jurista, se encontró gobernando un conflicto que no cabía en un código. Porque una huelga masiva no es solo un expediente, es un territorio detenido, un puerto que no se mueve, un tren que no sale, una economía que se paraliza. Y cuando la economía se paraliza, el Estado siente pánico. La tensión subió día tras día. En la zona bananera, la gente se concentraba, discutía, esperaba. Había un aire de cuenta regresiva, como si todos supieran que algo grande estaba por ocurrir. Pero nadie pudiera decir exactamente qué. Los rumores corrían más rápido que los telegramas. Que venían tropas, que habría negociación, que habría represión, que habría intervención extranjera. En ese clima, la realidad se vuelve combustible. Y entonces, en diciembre de 1928, el país cruzó una línea que no se borra. La escena, contada una y otra vez, tiene la fuerza de una imagen que no se apaga. Trabajadores reunidos, noche caliente, tensión en el aire, soldados con fusiles, órdenes que no admiten discusión. Lo que ocurrió en Ciénaga, la llamada masacre de las bananeras, se convirtió en el punto de no retorno del gobierno de Abadía. No fue un incidente, fue una herida nacional. Las cifras exactas de muertos han sido motivo de disputa y de propaganda, pero el hecho esencial no cambia. Hubo una represión sangrienta contra trabajadores en huelga y el nombre del presidente quedó pegado a esa sangre, aunque él no estuviera allí con un arma en la mano. Ese es el tipo de tragedia que destruye algo más que vidas. Destruye confianza. Porque, desde ese momento, para una parte enorme del país, el Estado dejó de ser árbitro y se reveló como parte interesada, como fuerza, que protege un orden económico incluso a costa de sus ciudadanos. Abadía, que había llegado como el hombre del método, quedó marcado por el episodio más visceral de su mandato, y lo más cruel es que, incluso si hubiera querido retroceder, ya no podía. La política no perdona los hechos consumados. La represión no se corrige con un decreto. La muerte no se negocia. La oposición liberal encontró allí un símbolo poderoso. Intelectuales, periodistas, líderes políticos comenzaron a usar el episodio como prueba de que el régimen conservador había agotado su legitimidad. Y dentro del propio conservatismo, el gobierno empezó a sentir el desgaste. No todos querían cargar con el costo moral y político de lo ocurrido, pero el costo ya estaba en el aire, como pólvora suspendida. Abadía intentó sostener el control, pero el país ya estaba cambiando de tono. La conversación pública se volvió más áspera. La idea de orden empezó a sonar para muchos como sinónimo de represión. Y mientras el gobierno lidiaba con el impacto interno, el mundo se preparaba para el golpe final. En 1929, el derrumbe económico global, la Gran Depresión, comenzó a sentirse con fuerza. Para Colombia, dependiente del café y de los mercados internacionales, fue como si alguien apagara la luz. Los precios cayeron, los ingresos se redujeron, el crédito se volvió más difícil. Lo que antes era una cuerda para subir, ahora apretaba el cuello. Y Abadía, que ya venía gobernando con tensión social, tuvo que enfrentar el enemigo invisible que no se puede arrestar: la crisis mundial. La economía no solo se enfría, arrastra consigo la estabilidad política. Cuando el dinero falta, el Estado recorta, los proyectos se detienen, el empleo se vuelve más precario, y la gente, que ya estaba enojada, se vuelve desesperada. Abadía intentó administrar la escasez con la misma lógica con la que había administrado el orden: disciplina, control, autoridad. Pero la disciplina no llena estómagos. En esos meses, el gobierno se vio obligado a tomar decisiones impopulares, a ajustar, a contener, y cada ajuste era una chispa más. La sensación de fin de ciclo se hizo evidente. No era solo el fin de un gobierno, era el fin de una época. La hegemonía conservadora, que había dominado durante décadas, empezaba a parecer un edificio viejo, todavía en pie, pero con grietas, visibles, con paredes que crujen. Abadía, además, tenía que enfrentar el desgaste interno del poder. Gobernar en crisis significa que todos te exigen y nadie te agradece.
Los empresarios querían seguridad y continuidad. Los trabajadores querían derechos y alivio. Los políticos querían posiciones y garantías. Los militares querían claridad. La prensa quería explicaciones. El mundo quería pagos. Y el presidente, con su tiempo limitado, veía cómo cada día se le iba en apagar incendios. La paradoja es que Abadía no fue un improvisado. Tenía experiencia, tenía formación, tenía oficio. Pero su presidencia quedó atrapada entre dos fuerzas que no controlaba del todo. Una sociedad que despertaba y una economía mundial que se desplomaba. Y en medio, el episodio de 1928 como una sombra permanente, como un recordatorio de que el Estado, cuando se siente acorralado, puede elegir el camino más rápido y el más caro. Hacia el final de su mandato, el ambiente político era de transición inevitable. La oposición liberal se reorganizaba con una energía nueva, alimentada por el desgaste conservador y por el deseo de cambio. El país ya no era el mismo que lo había recibido en 1926. La gente había visto demasiado. Huelgas, represión, crisis, incertidumbre. Y cuando un país ve demasiado, deja de creer en las promesas de siempre. Abadía llegó a la recta final, con la sensación de estar sosteniendo un puente mientras el río crece. Su gobierno, que había empezado con la idea de continuidad institucional, terminó convertido en el umbral de una ruptura histórica. No una ruptura inmediata en forma de golpe, sino una ruptura política. El fin de la confianza automática en el conservatismo como dueño natural del Estado. Y así, con el reloj ya casi en cero, Abadía se acercó al momento más silencioso y más brutal para cualquier presidente. El instante en que entiende que el poder no se pierde de golpe, sino que se escurre, que un día todavía firmas decretos y al siguiente el país ya está mirando hacia otro lado. Que la historia, cuando decide girar, no pide permiso. Lo que quedaba por ver era qué haría Miguel Abadía Méndez cuando el trono, esa silla eléctrica que lo había esperado, dejara de quemar. Porque salir del poder no significa salir del juicio. A veces, es ahí cuando empieza el verdadero. El último día no llegó con un estruendo. Llegó con papeles, con saludos medidos, con la misma solemnidad fría con la que se cierran los expedientes. Pero por debajo de esa ceremonia, Colombia estaba hirviendo. Porque hay presidentes que entregan el mando y se van a casa. Y hay presidentes que entregan el mando y se quedan a vivir dentro de una palabra que los persigue como una sentencia. A Miguel Abadía Méndez le tocó lo segundo. El contraste era brutal. En Bogotá, la banda, los uniformes, el protocolo. En la memoria del país, la noche de Ciénaga, el eco de 1907, los disparos, la idea, ya instalada, de que el Estado había apuntado contra su propia gente, y como si eso no bastara, el mundo entero se había desplomado. La Gran Depresión no era una noticia extranjera. Era un golpe directo al bolsillo de un país que dependía del café como si dependiera del aire. El precio caía, el crédito se encogía, el empleo se volvía una cuerda floja. Abadía salía del poder justo cuando el suelo se abría. En 1930, el reloj político que había estado contando hacia atrás durante su mandato terminó de marcar la hora. Las elecciones llevaron a la presidencia a Enrique Olaya Herrera. Por primera vez en décadas, el Partido Conservador perdía el control del Ejecutivo. No fue solo un cambio de nombre, fue el fin de una era. Y en ese giro, el gobierno de Abadía quedó como el umbral oscuro por el que el país había tenido que pasar para atreverse a cambiar. Para él, el golpe no fue únicamente partidista, fue íntimo. Porque el hombre que había construido su vida sobre la idea de orden, orden jurídico, orden institucional, orden como salvación, veía cómo el país asociaba ese orden con otra cosa. Con represión, con privilegio, con un Estado que protegía más rápido a una compañía que a un trabajador. Y esa asociación no se borra con discursos, se pega a la piel. Abadía se retiró de la casa de Nariño sin el tipo de despedida que sueñan los gobernantes. No hubo una ovación unánime, ni una sensación de misión cumplida. Hubo, más bien, un silencio cargado, y en ese silencio, la pregunta que nadie decía en voz alta se volvía más pesada. ¿Quién paga por lo que pasó? El país entraba en una nueva etapa, y con ella venía una nueva forma de mirar hacia atrás. La oposición liberal, ahora con más espacio, no iba a dejar que la masacre de las bananeras se convirtiera en una nota al pie. La iba a usar como símbolo, como prueba, como arma política y moral, y Abadía, ya sin el escudo del cargo, quedaba expuesto a un juicio que no necesitaba tribunal. El juicio de la opinión pública,
Pero lo más inquietante es que ese juicio no era simple, porque Abadía no encajaba en el molde del tirano caricaturesco. No era un caudillo de gritos y gestos teatrales, era un jurista, un hombre de escritorio, de frases medidas, de fe en el procedimiento, y precisamente por eso su caso era más perturbador. Demostraba que la tragedia no siempre nace de la maldad explícita. A veces nace de la obediencia a una lógica de Estado que, cuando se siente amenazada, aprieta el gatillo con la misma frialdad con la que firma un decreto. En los años siguientes, Abadía se mantuvo lejos del centro del poder. No volvió a ocupar la presidencia. No encabezó una reconquista política. Su figura se fue desplazando hacia los márgenes, como si el país necesitara distancia para respirar. Y sin embargo, no desapareció del todo. Su nombre seguía apareciendo cada vez que se hablaba de 1928, cada vez que se discutía el papel del Estado frente a los trabajadores, cada vez que alguien pronunciaba United Fruit como si fuera una contraseña para abrir una herida. Mientras tanto, Colombia cambiaba. La República Liberal traía reformas, nuevos discursos, nuevas tensiones. El país se urbanizaba lentamente, la política se hacía más moderna y más áspera, y en ese nuevo paisaje, Abadía era una figura de otra época. El último presidente conservador de la hegemonía. El hombre que cerró una puerta, pero la cerró con sangre en el marco. La ironía es que, fuera del poder, su vida se volvió más silenciosa justo cuando su sombra se volvió más grande. Porque la historia no necesita que estés presente para usarte. La historia toma tu nombre y lo convierte en símbolo. Aunque tú estés en una casa tranquila, leyendo, envejeciendo, escuchando desde lejos cómo el país discute sobre ti como si fueras un concepto. Y el tiempo, que para un presidente es un enemigo durante el mandato, se convierte después en un juez lento. Abadía vivió 17 años más tras dejar la presidencia, 17 años viendo cómo el país se alejaba de la Colombia que él había intentado ordenar, 17 años en los que la masacre de las bananeras no se apagó, sino que se transformó. Pasó de ser noticia a ser memoria. De 1900 ser memoria a ser mito. De ser mito a ser bandera. Porque ocurrió algo que ningún gobernante controla. Otros empezaron a contar su historia por él. Los discursos políticos, los artículos, las conversaciones y más tarde la literatura fueron construyendo una imagen cada vez más potente de aquel episodio. La cifra exacta de muertos siguió siendo discutida, pero el efecto simbólico ya era irreversible. En la imaginación colectiva, Ciénaga se volvió una escena fija. Una plaza, una multitud, una orden, una descarga. Y en esa escena, aunque el presidente no estuviera físicamente, su firma estaba en el aire. Abadía, por su parte, no tuvo una gran oportunidad de reescribir el relato. No hubo una confesión dramática, ni un giro final que lo redimiera ante todos. Su estilo no era ese. Su vida pública había sido la de un hombre que creía en la autoridad del Estado. Su vida privada, la de alguien que probablemente entendía, con una lucidez amarga, que el Estado también puede equivocarse de manera irreversible. Y entonces, como si la historia quisiera apretar aún más el nudo, Colombia empezó a entrar en décadas de violencia política creciente, los conflictos sociales, las tensiones partidistas, la desigualdad, la disputa por la tierra. Todo eso fue acumulándose como material inflamable. En ese contexto, la masacre de las bananeras adquirió un nuevo significado. Ya no era solo un episodio del pasado, sino un presagio, una señal temprana de lo que podía pasar cuando el Estado y la protesta se encontraban sin puentes. El legado de Abadía quedó atrapado en esa paradoja. Por un lado, fue un hombre formado, disciplinado, con experiencia administrativa, que gobernó en un momento de crisis económica global y de transformación social interna. Por otro, su nombre quedó asociado al acto más oscuro de su presidencia, el que eclipsó cualquier otra obra, cualquier otra intención. La historia, cuando elige un símbolo, suele ser cruelmente selectiva. Y sin embargo, incluso esa crueldad tiene matices. Porque hablar de Abadía es hablar también de un país que estaba cambiando demasiado rápido para las herramientas que tenía. Un país donde el derecho escrito no alcanzaba para contener el hambre, donde el Estado, acostumbrado a mandar, no sabía negociar con multitudes organizadas, donde la presencia de una empresa extranjera en un enclave productivo convertía un conflicto laboral en un asunto de soberanía, de orgullo nacional, de miedo a la intervención. Abadía no inventó esas fuerzas, pero le estallaron en las manos. El tiempo siguió su marcha. Los años 30 pasaron con reformas y resistencias, los 40 trajeron nuevas tensiones,
Y Abadía, ya anciano, se convirtió en un testigo silencioso de un país que se alejaba de su mundo. Su vida se fue cerrando sin grandes titulares, como se cierran muchas vidas, con el cuerpo cansado, con la memoria llena, con la sensación de que lo esencial ya fue dicho por otros. El 9 de mayo de 1947, Miguel Abadía Méndez murió, y su muerte tuvo esa extraña cualidad de los finales que no cierran nada. El hombre se va, pero el debate se queda, porque su biografía no termina en la fecha de su fallecimiento. Termina, o más bien continúa, cada vez que Colombia vuelve a preguntarse, ¿qué hace el Estado cuando la gente se organiza? ¿Qué hace el poder cuando siente miedo? ¿Qué precio se paga cuando se confunde el orden con la fuerza? Hay una imagen que resume su destino. Un presidente que creyó que gobernar era sostener el equilibrio de un país, y que terminó recordado, por el momento en que ese equilibrio se rompió de la forma más violenta, un hombre que salió del poder pensando quizá que el tiempo lo acomodaría, y descubrió que el tiempo no siempre acomoda. A veces clava. Y ahí está el último giro, el más incómodo. Abadía no es solo un personaje del pasado, es una advertencia, porque su historia muestra cómo un Estado puede volverse implacable sin necesidad de un monstruo al mando. Basta con una estructura que priorice la estabilidad por encima de la vida, el prestigio por encima de la justicia, el miedo por encima del diálogo. Y cuando eso ocurre, el nombre del presidente, sea quien sea, queda escrito en la parte más oscura del relato. Por eso, cuando se pronuncia Miguel Abadía Méndez, no se invoca únicamente a un hombre nacido en 1867 y muerto en 1947. Se invoca un punto de quiebre, el final de una hegemonía, el inicio de una desconfianza, la prueba de que el poder, cuando se siente acorralado por el tiempo, puede tomar decisiones que duran mucho más que un mandato. 4 años. Eso fue lo que tuvo en la presidencia. Pero la consecuencia de una noche en diciembre de 1928 le sobrevivió por décadas. Y quizá esa sea la forma más dura de inmortalidad. No la de los héroes, sino la de los nombres que quedan pegados a una herida que el país todavía no termina de cerrar.